acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Hoy, horario especial. El computador dice que son las 3 de la tarde y 34 minutos. Estaremos hasta las 4 y 30 de esta tarde acompañándolos con este consultorio. Estamos en directo para que llamen 441-2100 y muy entretenidos estábamos viendo fútbol antioqueño, viendo a nuestra queridísima selección Antioquia. Por fortuna, al final ya en el extratiempo, es decir, ya en el tiempo que se agrega al final del partido, logró el triunfo frente a Santander, 2-1. Telemedellín, el canal oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol y el canal oficial de la selección y las selecciones Antioquia de Fútbol. Pero bueno, dejamos el ámbito deportivo y nos concentramos en la construcción de estilos de vida saludables y en la prevención de la enfermedad. Hoy vamos a hablar, y sé que este tema va a tocar a muchos y a muchos va a inquietar, y seguramente muchos van a sentir la necesidad de tomar el teléfono y llamarnos hoy para consultar de este tema, además porque tenemos un especialista en el asunto que ya en otras oportunidades nos ha acompañado en el programa. No más preámbulo, no más expectativa, vamos a hablar de la gastritis, una enfermedad más común de lo que uno cree, con una alta presencia no solo en Colombia, sino en el mundo, producto de una bacteria que es una de las causas que genera la gastritis. Y cuando hablamos de la gastritis estamos hablando de una inflamación de la mucosa gástrica, para ser claros y directos, de las paredes del estómago. ¿Y cuáles son los causantes? Bueno, esto lo vamos a detallar con el doctor Peláez en apenas un par de minutos, pero empieza uno a revisar la documentación y encuentra la bacteria Helicobacter pylori, que es uno de los que genera la gastritis, el excesivo consumo del alcohol, también, ¿por qué no?, de la cafeína, las comidas y bebidas picantes, exageradamente picantes, grasosas, ácidas. También hay algunos medicamentos que irritan esa mucosa gástrica. En fin, son varias las causas que nos generan la gastritis. Hay de dos tipos, está la gastritis aguda y la crónica. Y hay un asunto que el doctor Peláez me tendrá que explicar, porque hablamos también de una clasificación entre erosivas y no erosivas cuando hablamos de gastritis. Hay un informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología del año 2012 que nos hablaba de una presencia en el mundo de la bacteria del 40%, pero antes de comenzar el programa me decía el doctor Peláez, ojo, tenemos un estudio mucho más reciente, mayo de este año, es decir, hace apenas unos meses, donde habla de una presencia mundial del 62%. Mejor dicho, vamos a preguntarle y a conversar con el que sabe bastante de este asunto. Doctor Federico Peláez, bienvenido, muy buenas tardes. Felipe, buenas tardes, muchas gracias por invitarme y hablar de un tema tan importante y tan de todos los días como es la gastritis. Gracias a usted por acompañarnos, ya ha venido en otras ocasiones, siempre su presencia ha sido muy valiosa. Ahí lo tienen al doctor Peláez, médico internista y gastroenterólogo, y él viene dispuesto hasta las 4 y 30 de esta tarde para atender las consultas que ustedes tienen, las preguntas que le vamos a hacer, si tienen comentarios, si están con ese padecimiento, con esa enfermedad, llamen tranquilamente que queremos conversar con ustedes, escucharlos y por supuesto orientarlos. Bueno, el doctor Peláez, que es el que sabe del tema. Cuando hablamos de gastritis, doctor Peláez, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, entonces, como tú decías, ahora la gastritis corresponde a esa inflamación de la mucosa gástrica, que puede ser parcial o total. Cuando es total lo denominamos pangastritis, porque es importante que en el estudio del estómago nosotros lo definimos en tres partes anatómicamente, que son antro, cuerpo y fondo gástrico, o sea, el estómago lo dividimos anatómicamente para poder hacer el estudio. Entonces, lo primero es que podemos tener un compromiso, una gastritis solo de antro, o solo de cuerpo, solo de fondo gástrico, o puede ser una pangastritis, o sea, cuando compromete todo el estómago. La gastritis aguda sería la entidad más frecuente y normalmente es reversible si en ese momento el factor desencadenante o causante lo podemos retirar. Pero en la mayoría, y más en nuestro medio, que no se hace una medicina curativa, preventiva, sino más curativa, la mayoría de las personas van a una gastritis crónica. La gastritis crónica es ese proceso que llevó
a no ser tratado el paciente y se genera una gastritis crónica. La gastritis crónica, de una vez les digo, porque la gente se mantiene muy asustada, la gastritis crónica como tal no desaparece, es una cicatriz que queda en su estómago, que no hace que su estómago sea más débil o enfermo, sino más susceptible porque ya tiene de base una gastritis crónica. Pero esa gastritis ¿es qué? ¿Es una lesión? No, entonces la gastritis crónica, la definición no es visual, no es endoscópica, sino que es histológica. Histológica es que cuando se sacan las biopsias, el patólogo nos dice que hay un proceso crónico, o sea que es un proceso que ya no es reversible. Ya eso no se cura. No se cura, pero no tiene ningún problema ni a corto ni a largo plazo. Pero aquí viene una variante que es importante. Esa gastritis crónica nosotros la debemos diferenciar en activa e inactiva. Y ese es el objetivo cuando tenemos un paciente con una gastritis crónica, inactivar el proceso inflamatorio. Porque si no se inactiva el proceso inflamatorio, él sigue avanzando. Pero es posible inactivar ese proceso. Se inactiva con medicamentos que tenemos actualmente y suprimiendo las causas desencadenantes del proceso inflamatorio. El ají, pues, por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿O qué? ¿O no vea, son los alimentos los causantes de la gastritis? La gastritis es una enfermedad multifactorial. Existen muchas causas que pueden comprometerla. Inicialmente, antes se decía que porque que se tomaba mucho trago, que se fumaba mucho cigarrillo, que se consumía mucha aspirina. Hombre, pero lo que se ha visto actualmente es que es una enfermedad multifactorial, porque entonces yo le voy a poner un ejemplo. En México, que se come tanto pique, todos tendrían gastritis. Y no es así. Y no es así. Entonces primero que todo, hay una susceptibilidad individual. Cada ser tiene una susceptibilidad, o sea, mi estómago puede ser más resistente que otro. Entonces ahí es importante diferenciarlo de enfermedad. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que yo estoy muy enfermo porque yo no me puedo comer ese ají y el otro sí se lo puede comer. No, es que usted es más susceptible que el otro. Entonces, pero usted dice que hay un elemento individual, es decir, del estómago de cada persona. ¿Hay un rasgo hereditario? Hombre, vea. ¿Hay herencia? Puede haber herencias, e inclusive existen familias que tienden a tener más problemas gástricos altos que otros. Por ejemplo, en las poblaciones del oriente antioqueño y de Nariño existe una alta incidencia de cáncer gástrico. En Nariño, Antioquia, en el suroriente de Antioquia. Sí, claro, y en todo el oriente de Antioquia también existe mucha predisposición al cáncer gástrico, y la mayoría de ellos es por una cosa, es la siguiente, porque hay ciertos alimentos que consumen que tienen unas cosas que se llaman nitritos. Ustedes han oído una arepa muy buena que es la arepa de cayana, que es una arepa que es como una arepa de mote que se mete y como que se le junta ceniza. Con ceniza, la de mote, pues, la arepa de mote que hace parte de nuestra cultura gastronómica. Esa arepa es cancerígena. Vean, ¿será por casualidad o será que es que en el oriente el asunto es más complicado, como explica el doctor Peláez? Dora Ríos nos está llamando de La Ceja. Hola, Dora, buenas tardes. Espéreme un segundito, Dora, le pedimos a los compañeros que nos suban aquí el retorno de audio. Ahora sí te escuchamos, bienvenida. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás, Dora? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos. Lo que pasa es que mi hija tiene 18 años y tuvo el Helicobacter pylori. Le mandaron el tratamiento y yo quisiera saber si ella ya quedó curada con un antibiótico o eso le repetirá. Muy bien, Dora, gracias. Bueno, entonces aquí hay que ser muy cuidadosos cuando se habla del Helicobacter. Como tú dijiste ahora bien, el 65% de la población mayor de 12 años tiene Helicobacter. ¿Es necesario hacer esa desinfestación masiva? Ese es un gran interrogante, porque no sabemos el reservorio natural del Helicobacter, no sabemos si está en el aire, no sabemos si está en el agua. Lo que sí sabemos es que de ese 100% de la población, más o menos un 30% al año vuelven a tener Helicobacter. A los 2 años más o menos un 50%, y a los 38, 40 meses casi el 100%. O sea, se incrementa a medida pasa el tiempo la posibilidad de presencia. No, nos vamos al porcentaje de contaminación después de la erradicación. Ya, sí. Correcto, ¿me entendieron? Sí. Entonces, ¿se justifica hacer esa desinfestación masiva del Helicobacter? Ese es un gran interrogante. En la actualidad hay que ser muy cuidadosos con esto. Entonces, lo primero, antes de responderle a la pregunta a la señora, es
¿En quién hay que erradicar el Helicobacter? Lo que sabemos actualmente es que existen cepas patógenos, o sea, diferentes tipos de Helicobacter, y hay unos que son tan agresivos que pueden favorecer un cáncer gástrico. En esos pacientes, o sea, que actualmente específicamente un cierto número de casos hay que erradicar el Helicobacter. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una úlcera, si a ese paciente no se le erradica el Helicobacter, la úlcera no va a cicatrizar, porque existe un 97% de asociación de Helicobacter y úlcera, y si no se erradica el Helicobacter, no cicatriza la úlcera, y si no cicatriza la úlcera, esa se va a convertir en cáncer. Esa es una asociación alta, úlcera gástrica, no duodenal, porque la úlcera duodenal no degenera en nada, pero la úlcera gástrica sí. Pero eso depende de una cepa especial, o sea, de eso, pero nosotros no tipificamos la cepa en nuestro medio. Nosotros no podemos definir si este Helicobacter es patógeno o no, más es por la sintomatología del paciente, por el hallazgo endoscópico y el hallazgo histológico. O sea, el paciente se queja de mucho dolor en el estómago, se le hace una endoscopia y se le encuentra una gastritis muy severa y una úlcera, se le toman biopsias y nos dicen que hay Helicobacter y que hay un proceso inflamatorio muy severo, erradicamos el Helicobacter, pero no sabíamos qué cepa era. O sea, ¿qué tipo de Helicobacter? Espéreme, doctor Peláez, porque ya tenemos una cantidad, una ráfaga de información y de datos para este tema de la gastritis. Yo quiero recoger algunos de esos elementos para presentarle a los televidentes un informe que preparamos de la gastritis precisamente y que nos habla de incidencia, de las características de la enfermedad, para que luego nos detengamos en algunos asuntos ya muy interesantes que hemos hablado. Y le respondemos la pregunta a la señora. Claro, porque estamos pendientes de esa respuesta para saber si esta hija de 18 años pues vuelve a repetir o si realmente se puede erradicar. Además, porque yo tengo unas estadísticas que nos van a servir para ese asunto. Veamos este informe y regresamos a responderle a nuestra televidente de La Ceja, pero atenderlos a ustedes también, 441-2100. Tal vez usted en algún momento ha sentido ardor, dolor, malestar o acidez en lo que llamamos la boca del estómago, afirmando que sufre de una gastritis, ya sea por diversas preocupaciones o por haber ingerido algún alimento que le resulte irritante. Lo que hay que saber entonces es que en realidad la gastritis es una inflamación en la mucosa gástrica, es decir, una inflamación en el recubrimiento de las paredes del estómago que además puede ocasionar dolor, náuseas frecuentes y falta de apetito. Entre los factores que pueden ocasionar una gastritis se destacan los antiinflamatorios, la bacteria Helicobacter pylori, el abuso del alcohol, el reflujo e inclusive la conducta inapropiada del aplazamiento de las comidas, pero además se debe tener en cuenta el estrés, donde por medio de las glándulas suprarrenales se libera mayor segregación de ácido en el estómago. Para combatir este malestar, es necesario establecer hábitos saludables a lo largo del día, entre los cuales hay que tener presente: evitar los ayunos prolongados, crear y respetar un horario fijo para las comidas, comer despacio y masticar bien los alimentos. Si después de poner en práctica estos hábitos la molestia persiste, recuerde que automedicarse no es lo ideal. Por el contrario, consulte y busque ayuda médica. No hay que aguantarse eternamente esa pesadez, ese dolor y esa sensación. Hay que buscar ayuda médica, como lo proponía al final nuestro informe. Doctor Peláez, le debemos la respuesta a Dora, nuestra televidente en La Ceja. Entonces, mire, partimos del hecho de que a su hija se le erradicó el Helicobacter porque existía una justificación. ¿Cómo podemos saber si ese Helicobacter se erradicó o no? Dos formas: haciendo una nueva endoscopia, haciendo una cosa que se llama test de aliento. El test de aliento es un test específico que se hace con carbono. Bueno, la técnica, pues yo no creo que les interese mucho a ustedes. La idea es que esas son las dos formas, después del tratamiento, como usted puede definir si se erradicó o no la bacteria. Normalmente, cuando no existe ningún hallazgo diferente a una gastritis, siendo Helicobacter pylori positivo, con el test de aliento hacemos el test. Si ese test da negativo, se puede quedar tranquila. Si ese test da positivo y ella está sintomático y se justificó la erradicación del Helicobacter. ¿Por qué yo digo esto? Porque para mí, en mi ejercicio profesional, no todo paciente que tenga Helicobacter debe ser tratado.
Para mí son casos muy específicos, por lo que les acabé de decir ahora, porque un gran porcentaje de esos pacientes vuelven a adquirir la bacteria. Entonces lo importante es eso. Y la otra cosa, que si el médico acredita que dio positivo otra vez y que debe erradicar el Helicobacter, no debe utilizar el mismo medicamento, porque lo que demuestra es que hubo una resistencia a ese antibiótico que se le dio. Entonces se debe hacer una cosa que nosotros hacemos actualmente que se llama terapia secuencial. La terapia secuencial es modificar el tratamiento, porque lo que hemos visto es que se le sigue dando el mismo tratamiento indefinidamente y el paciente persiste y persiste con el Helicobacter. Se debe modificar el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que hubo una resistencia de ese tratamiento y no fue lo suficiente para erradicar la bacteria. Vamos al municipio de Envigado. María Lucía Espinosa, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, María Lucía, cómo va? Muy bien, muchísimas gracias. Los escucho pero súper lejos. Bueno, vamos a mejorarte ahí la comunicación, a ver, pero nosotros te estamos escuchando bien. Haz tu pregunta, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, para felicitarlos por el programa, que es muy maravilloso. Lo segundo es para hacerle una pregunta al doctor. Sí, dígame. Doctor, es para preguntarle, mi papá es un paciente de 82 años. Sí. Mi papá hace por lo menos 5 o 6 años tuvo un problema de Helicobacter, fue tratado y mi papá pues en este momento, según los exámenes y análisis que se les han hecho, no aparece con Helicobacter, pero en esto, hace por ahí 3 meses más o menos, se le hicieron una serie de exámenes, ecografía abdominal, se le hizo sus endoscopias y que aparece en la endoscopia y en el otro examen que se le hizo apareció una hernia hiatal. ¿Qué pasa? A mi papá le dan unos cólicos, pero impresionantes, que mi papá es tanto el dolor que le da a él, que él pierde hasta el conocimiento. Según los especialistas de la EPS, inclusive hasta los especialistas particulares que lo hemos llevado, me dicen que no lo operan porque la hernia hiatal es demasiado pequeña y él es un paciente de alto riesgo porque es un paciente ya de 82 años. Se maneja con dolores de cólico, se lleva al hospital, ellos viven en Jericó, pero para todos sus medicamentos son acá en Medellín. Entonces, casi siempre ya cada 8 días va a estarlos llevando, que le coloque buscapina compuesta, o hay otro medicamento que en este momento no se me escapa el nombre, le colocan eso porque le da un cólico miedoso. Yo me pregunto, siempre le mandan omeprazol, ¿qué otro medicamento? Porque, perdón, mi papá es alérgico a la penicilina. ¿Qué otro medicamento será bueno para la gastritis? Porque pues, o sea, ya no sabemos dónde llevarlo, qué hacerle, qué darle. Y nosotros como familia queremos darle un trato de vida, pues, lo mejor como ser humano, como mi papá y como mi familia, que somos todos. De todas maneras, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Muy bien. A ver, Marta, la gente cuando habla de una hernia hiatal, como que se asusta. La hernia hiatal es muy simple. En la unión del esófago con el estómago nosotros tenemos un esfíntercito o una válvula que se llama el esfínter del cardio o esfínter esofágico inferior. Para ser más exactos, ese esfíntercito o valvulita se mantiene cerrada para evitar el paso de líquido del estómago hacia el esófago. Cuando ese esfíntercito se queda entreabierto, o sea, con una presión menor de 12, se favorece el paso de líquido del estómago hacia el esófago y favorece el reflujo, que ese es un tema aparte. Inclusive yo creo que una vez hablamos de reflujo aquí. Sí. Pero simultáneamente con eso, la mucosa del estómago se sube. Háganse de cuenta que este es como el esfíntercito, aquí donde tengo el dedo. Y se queda entreabierto y entonces la mucosa se sube y conforma lo que llama la hernia hiatal. Así de simple. Mire, yo le voy a ser muy honesto. Yo reevaluaría el caso de su papá porque una hernia hiatal no genera unos cólicos de esos tan severos, pero un reflujo sí puede generar un espasmo severo en el tercio inferior del esófago y puede favorecer ese dolor que tiene tu papá. Yo reevaluaría bien esto, porque la hernia como tal no duele, o sea, la hernia no le genera esos cólicos, de eso sí estoy seguro, pero posiblemente como está entreabierto ese esfínter y favorece la hernia, se favorece también el reflujo y quema el esófago. Entonces yo lo que creo es que deben hacerle un tratamiento con una buena droga. Mire, el omeprazol es un producto bueno, no voy a decir que no,
Pero existen en la actualidad otro tipo de medicamentos excelentes, con muy buenas opciones terapéuticas, con resultados excelentes y que pueden utilizarlo y mejorar el problema de tu papá. Yo creo que eso es como yo reevaluaría el caso, lo estudiaría mejor. En ese sentido, lo importante es volver a consultar, volver a llevar a este paciente de 82 años donde el médico, donde el gastroenterólogo, para que vuelvan y revisen, Sí. así clarito como Marta nos ha explicado hoy. Sí, hombre, porque es que yo te digo que una hernia hiatal favorezca un cólico de estos, que hasta eso es por reflujo vagal que pierden el sentido. Hombre, no. Yo honestamente no creo. Pero ese omeprazol no sirve para ese reflujo. Sí, el omeprazol es una droga O se buena. genera resistencia ya después de seguramente varios años tomando No, omeprazol. hombre, no. El problema con el omeprazol, aquí hay dos cosas que son importantes. Hay que tener en cuenta varias cosas en estos productos. Son la calidad del producto, es muy importante tener en cuenta. Segundo, la dosificación. Y tercero, la biodisponibilidad del producto. Eso va a tres cosas principalmente. El omeprazol y el lansoprazol son moléculas excelentes. Lógicamente, la medicina es una ciencia cambiante porque no es una ciencia exacta. El omeprazol y el lansoprazol siempre las personas lo deben tomar en ayunas. Siempre lo deben tomar con agua y dejar como mínimo su estómago vacío media hora, porque si no se pierde la biodisponibilidad del producto. Entonces, todas esas personas que están tomando omeprazol a cualquier hora, que de día, que de noche, gran parte de ese producto no se absorbe. Una dosis de 20 miligramos en un reflujo severo no sirve para nada. O sea, uno tiene que ajustar la dosis de acuerdo al grado de reflujo del paciente y al tipo de sintomatología. Y eso es estando muy cerquita al médico, contándole cómo funciona. Uno para que puedan normalmente ajustar. empieza con dosis altas y va bajando hasta lograr compensar al paciente. O sea, el omeprazol para mí fue un producto muy bueno. En la actualidad yo personalmente no lo utilizo porque existen moléculas 1000 veces más efectivas y mejores. Y con una cosa por la comodidad del paciente, que es la biodisponibilidad, porque yo le puedo dar el medicamento al paciente e inmediatamente puede desayunar o almorzar, inclusive actúa mejor el medicamento. Para esto mismo, el omeprazol, vuelvo y les digo, en su momento fue una buena molécula, y no voy a decir que es mala, pero ahora hay moléculas, sí, más ventajosas. Le voy a pedir a Reina realmente. que me espere un segundo porque es que quiero devolverme a una cifra que de ahorita y no quiero que se me escape esto. Es que yo venía con una cifra preparada, doctor Peláez, y decía, con base en esos estudios hechos, que el 40% de la población mundial tenía la bacteria. Sí. Y usted me dice, ojo, yo revisando para una conferencia me encontré un estudio de mayo que habla del 62%. Sí, mayor de 12 años. Teníamos subregistro, estábamos diagnosticando mal o las condiciones de estrés, o nos han implicado que en el último año descubramos más de lo que antes teníamos. No, porque esos son estudios retrospectivos, correcto, que se van corrigiendo en la medida, se amplía el margen de la población, o sea, la muestra. O sea, mire, yo lo que creo básicamente del Helicobacter es lo siguiente: existe una contaminación masiva. O sea, nos podemos quedar corticos con el 65% de la población. Pero lo que yo les quiero decir es que el hecho de tener un Helicobacter no implica que haya que erradicarlo. Que el Helicobacter en muchos casos puede ser un habitante normal del aparato digestivo. Hace simbiosis. Eso, vive en vida normal, hace parte de la flora normal. Que existen unos casos muy puntuales a los cuales hay que erradicar el Helicobacter. Porque vuelvo y les digo, la tendencia es a contaminarse nuevamente. Entonces no se justifica a una persona someterla a un tratamiento de Helicobacter sin ninguna justificación médica para posteriormente que el paciente se reinfecte y volver a hacer otro tratamiento y volver a... No tiene objeto. No justifica. No tiene objeto. O sea, existen casos puntuales e inclusive le voy a contar un dato interesante. Y en aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, el Helicobacter juega un papel protector, o sea que es más benéfico tenerlo. Oiga bien lo que le acabo de decir. En aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y que tienen la presencia de un Helicobacter, sin sintomatología gástrica, ese Helicobacter juega un papel protector, no se lo erradiquen. ¿Por qué? Porque le hacen más mal que bien. Entonces me hace usted pensar, porque ahorita también usted me dio un dato fuera del aire, que por allá en una universidad de los Estados Unidos, en California, están buscando una vacuna. Pero espéreme, que es que me da pena con Reina Álvarez, que está en Envigado esperándonos. Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo ha estado, Reina? Bien, muchas gracias, para felicitarlo por el programa, excelente, y para hacerle una pregunta al doctor. Sí. Doctor, en noviembre del 2011 me diagnosticaron gastritis crónica moderada antral, y en la biopsia dice gastritis crónica activa superficial moderada, infección por Helicobacter. Mi pregunta es, ya ha pasado año y medio y yo no me he hecho ningún tratamiento, porque me mandaron omeprazol. Respondemos la pregunta y vamos a probamos que no hemos hecho corte. Y me mandaron el omeprazol y le dije al médico que no me estaba haciendo absolutamente nada, es como si no estuviera tomando nada para el tratamiento. Me dijo que íbamos a cambiar el procedimiento con otro medicamento, pero en ese momento cambiaron de contratación con mi EPS, entonces ya me dejé pues del tratamiento. Entonces ya con este diagnóstico que le acabo de decir, ¿es recomendable hacerme un nuevo tratamiento o hacerme otra endoscopia o qué debo de hacer? Bueno, muchas gracias, muy amables. Hay una cosa que es muy importante, Reina. ¿Qué sintomatología tiene usted? Entonces, en estos casos, este es un caso muy interesante. Todo el caso de Reina, entonces las biopsias no mostraron ningún factor de riesgo, una gastritis crónica activa, superficial de la región del antro, como decíamos anteriormente, le dividimos antro, cuerpo y fondo gástrico. Muy bien, ¿qué haría yo con usted? Yo le haría un tratamiento con un medicamento muy bueno y le daría unas instrucciones de la dieta. ¿Por qué? Porque ya usted tiene una gastritis crónica de base, la cual no va a desaparecer. No existe ningún tratamiento para desaparecer una gastritis crónica. Es falso, la persona que les diga eso les está diciendo mentiras. La gastritis crónica como tal ya va a permanecer ahí. Yo le hago ese tratamiento, pues yo o cualquier profesional, le hace un tratamiento muy bien hecho durante un mes y debe mejorar totalmente su sintomatología. Vuelvo y repito, sabiendo que su estómago no es que sea más débil o enfermo, sino más susceptible porque ya usted tiene una gastritis crónica de base. Debe mejorar su sintomatología. Si a pesar de eso persiste su sintomatología y usted tiene ese Helicobacter, ese sería uno de los casos puntuales para erradicar la bacteria. Ahí sí ¿por qué? Justifica. Porque si a pesar del tratamiento el paciente no me está mejorando y se me está cuidando en la dieta, la posible causa de que no se me esté compensando es ese Helicobacter. Entonces ahí erradico el Helicobacter y la persona debe mejorar. 441-2100 para que aprovechen la presencia del doctor Peláez. Creo que hoy no les he recordado redes sociales. En Twitter somos @saludmedellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. A propósito del Facebook, bueno, por aquí llegó una pregunta, ya la voy a atender. Primero quería mostrarles esto. La Secretaría de Salud está invitando a participar en el encuentro académico dirigido a profesionales en enfermería y médicos de las instituciones prestadoras de servicio de salud. ¿Qué hay de nuevo en hipertensión y diabetes? Un enfoque integral hacia el ser. Esto va a ser viernes 23, es este viernes 23 de agosto, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en Plaza Mayor Convenciones, de 8 de la mañana a 5 de la tarde para quienes deseen participar. Vamos a hacer una pausa corta y regresamos a hablar con el doctor Peláez de muchos otros asuntos. Él me estaba contando, ya se los dije, que están desarrollando una vacuna. ¿Cómo irá ese asunto? Eso es en los Estados Unidos, pero quiero que nos queden también muy claros los síntomas, los riesgos, las complicaciones, cuándo hay que acudir donde el médico. De eso vamos a hablar en segundos. Aquí te ves. Protestar es válido. Los bloqueos no. Manifestarse es válido. Los incendios no. Oponerse es válido. La violencia no. Los bloqueos y la violencia encarecen el costo de los alimentos, causan la pérdida de vidas humanas, destruyen empleos, perjudican a personas inocentes, destruyen al país. Si cree que tiene razones para protestar, hágalo de manera pacífica. Y aquí sí es seguro. Es uno de los lemas que hacen parte de la campaña de prevención de la Secretaría de Salud de Medellín para disminuir el riesgo de quienes deciden practicarse una cirugía estética. Usted debe conocer qué médico la va a operar,
quien es el anestesiólogo debe tener como todo ese chequeo prequirúrgico, que se vea seria la cosa. Si a usted la entrevista a un médico y la va a operar otro, eso le debe llamar la atención. A la hora de realizarse una cirugía, es importante también verificar que el cirujano plástico sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ya tenemos varios casos fatales de personas que se han sometido, por ejemplo, a intervenciones en el busto, en la cola, en el abdomen, en una sola cirugía. Entonces, esas ofertas de combo deben llamarnos la atención porque no son seguras y no las debemos permitir. En una ciudad saludable, disminuir los riesgos hace la diferencia. Eso es vida, Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Ignacio Patiño. Para mí hacer este trabajo en mi vida significa muchas cosas, pues el mero hecho de ver que los demás se benefician de esta labor a mí me llena de satisfacción. Las personas que están tienen diferentes edades y es porque son conscientes de que quieren aprovechar al máximo los ánimos que tienen para poder hacer algo por su vida. Muy bien, eso. Estos grupos debe venir la mayor parte de la gente, pero las personas que estamos quietas ya sin actividad debemos hacerlo más porque mientras más avanzan los años, más necesitamos tener movimiento y hacer más deporte. Necesito hacer ejercicio porque yo tengo osteoporosis. Tomé calcio mucho tiempo y ya necesito es moverme para continuar con los huesos sanos. Primero que todo, perdiendo peso, que es lo que más nos preocupamos las mujeres, y también la salud emocional. En cuanto a la parte física, he mejorado mucho el ritmo cardíaco. He tenido mejor circulación en mis venas, la parte de las venas internas. He tenido mejor actividad en la respiración, tengo mayor capacidad pulmonar, tengo la parte del cerebro, tengo mayor retenimiento en la información. La serotonina, que es la hormona de la felicidad, parece que se ha activado porque me mantengo muy contenta. La gente debe venir acá porque eso ayuda mucho para la salud y sobre todo, por ejemplo, una persona que no trabaja ya se deprime mucho, eso le ayuda a uno a estar bien, feliz. Mis hábitos de vida han cambiado en cuanto que en este momento tomo más agua, camino más, como más frutas. Los hijos también son muy deportistas, entonces ya nos entendemos en el mismo lenguaje. Yo con un tipo de ejercicio y ellos con otro porque ellos son más jóvenes que yo. Pa, lateral, pa, y cadera. Una bonita experiencia que se está dando en el barrio Los Colores. El profesor es Ignacio Patiño y desde esa excusa muy positiva, muy buena del baile, cómo se generan estilos de vida saludables y cómo mejora la condición física y mental de estas personas, de estas mujeres entre los 38, 40 hasta los 65, 70 años. Están bailando, lo hacen varias veces a la semana, pero a partir de allí, iniciando con ese detonante, pues han generado estilos de vida saludables. Bien por ellos y por todas estas historias. Son muchas cosas de este tipo las que pasan en Medellín y los miércoles aquí en Medellín Ciudad Saludable destacamos esas personas, esas historias, esos grupos que están trabajando por la salud física
y la salud mental. Estaba por aquí revisando y quiero recordarles que se acerca la jornada especial de vacunación. Será el sábado 31 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Estaba contando los puntos donde se hace la vacunación. Conté en este listado que tengo aquí 103. Mi información dice que son 110. En todo caso son más de 100 puntos. Es decir, no hay excusa. Cubre las 16 comunas de los 5 corregimientos. ¿Quiénes deben participar? ¿Quiénes deberían aprovechar la oportunidad este sábado 31 de agosto? Todos los menores de 5 años para que completen su esquema de vacunación, las mujeres en edad fértil a partir de los 10, de los 11, de los 12 años y los adultos mayores quienes recibirán la vacuna contra la influenza. 31 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Doctor Peláez, Federico Peláez, gastroenterólogo, muy interesante la conversación, muchos elementos. La única causa de la gastritis no es la bacteria, pero despachemos el tema de la bacteria con esto que usted me contaba. Si a veces es necesario tenerla, porque ayuda en algunos aspectos. Yo creo que, porque debemos hablar de otras causas de gastritis. Mira. Pero espéreme, doctor Peláez, es que el asunto va a esto. Si a veces se necesita la bacteria, si erradicarla porque está presente por lo menos en el 80% de la población colombiana, tal vez en el 60-65% del mundo, ¿para qué los científicos norteamericanos le están trabajando allá en la Universidad de California una vacuna? No, porque es que hay unas cepas que se denominan cepas patógenas, o sea, hágase de cuenta como razas. O sea, dentro del Helicobacter hay unos Helicobacter que son bondadosos y hay otros Helicobacter que son muy malos. Entonces lo que se quiere es tratar de sacar una vacuna para específicamente evitar esa contaminación con ese tipo de Helicobacter que es patógeno, o sea, que puede ser maligno, porque hay unos Helicobacter que tienen la capacidad de generar un cáncer gástrico. Pero no hemos determinado cuáles son esas cepas, es decir, primero hay que identificarlas. Nosotros no tipificamos cepas. Pero en conclusión yo creo que hay una cosa que es importante, miren, yo creo que sobre el Helicobacter, porque hay muchas otras causas de gastritis, ¿qué tenemos que tener en claro? Que es una bacteria, pero que no nos podemos asustar cuando tengamos esa bacteria, que nos deben evaluar bien y definir si la sintomatología gástrica que tenemos amerita o no erradicar el Helicobacter, o sea, que es la causa directa de esto. Eso yo creo que es lo más importante. Y hacer un buen seguimiento. Ahora, todo paciente, vuelvo y repito, al cual se le erradica un Helicobacter, el porcentaje de contaminación posterior es alto. Pues nada más y nada menos que del 30% en el primer año. Bueno, lo segundo es, si el paciente tiene una úlcera, se debe verificar que realmente se erradicó ese Helicobacter. Y si no se erradicó ese Helicobacter, se debe modificar la terapéutica que se utilizó. Bueno, antes de que nos hable de las otras causas, porque no solo es la bacteria, recibamos a Blanca González, está en el barrio Boston. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Llamo a felicitarlos por el programa, que es demasiado interesante para nosotros. Es una ayuda que agradecemos todos los oyentes porque nos ilustran demasiado en diferentes casos de enfermedades. La inquietud mía es, hace más o menos 8 años a mí me diagnosticaron una gastritis crónica universal. Decía gastritis eritematosa universal. Ahora las últimas endoscopias que me han hecho, la última me salió gastritis crónica con atrofia, extensa metaplasia intestinal extensa. La inquietud mía es posible que esto se convierta en un cáncer gástrico. Vea, a mí me parece muy importante ese ejemplo que da. Dentro de la gastritis puede haber dos cosas, una cosa que se llama metaplasia intestinal completa e incompleta. Atrofia, ¿a qué se denomina el término atrofia? Normalmente, para que me entiendan, la mucosa del estómago tiene un grosor, digamos que sea este, y puede disminuir de tamaño. O sea, disminuye de espesor, de calibre la mucosa del estómago y eso corresponde a una atrofia gástrica. No, puede estar tranquila. Lo que sí debemos estar atentos es a una cosa que es si hay displasia, o sea, degeneración de las células. Si la displasia es leve, si la displasia es moderada, la displasia es severa, porque eso lo dicen los informes de las endoscopias. Y de acuerdo a eso se debe hacer un control con
con el gastroenterólogo que le está manejando. Si es una displasia severa en una región del estómago, estamos ante la presencia de una lesión maligna ahí, y es el momento para sacarla y que no se riegue. Muy bien, Blanca, ahí está la respuesta, 441-2100. Olvidémonos, doctor Peláez, de la bacteria, porque le podríamos dedicar un programa completo para que analicemos otras causas. ¿Qué otras causas generan gastritis? Bueno, entonces son múltiples. Lo primero son los malos hábitos alimenticios. Los malos hábitos alimenticios no solo son el hecho de comer en exceso grasas, condimentos, salsas, fritos, calentados, ácidos. Eso es malo. Hombre, no es un régimen militar, nos podemos pegar los recreitos, pero siempre tratar de llevar una dieta sana. ¿Con qué objeto? No solo de proteger el aparato digestivo, sino en general todo el organismo. Otras causas es los desórdenes en los horarios. El estómago no se debe quedar vacío más de 6 a 8 horas. ¿Por qué? Porque el estómago necesita tener ahí alimento. ¿Para qué? Para que ese ácido no genere corrosión de la mucosa digestiva. No es comer a cada rato de a poquito, esa teoría es totalmente errada. Eso se decía anteriormente, que el paciente que tenía úlcera o que tenía gastritis debe estar comiendo. No, porque cada vez se aumenta la producción de ácido. Otro factor de riesgo que es muy importante es el alcohol. El alcohol es gastrolesivo, o sea, genera irritación de la mucosa del aparato digestivo. Hombre, tómese sus traguitos, pero no exagere. El cigarrillo, el café y otra cosa que es muy importante es el uso indiscriminado de analgésicos antiinflamatorios. ¿Esos generan gastritis? Ah, claro. Y generan una gastritis que es muy interesante, que es la gastritis erosiva. Entonces ahora usted me yo decía que erosiva o no erosiva. Entonces, ¿qué es cualquier gastritis puede tener un componente de agudización? Yo puedo tener una gastritis crónica agudizada, con componente erosivo o no erosivo. O sea, son pequeños despulimientos de la mucosa, como raspaduras, ¿sí me entienden? Como cuando uno se raspa la piel. Eso es una lesión. Las erosiones es el paso anterior a una úlcera. O sea, si de una erosión, si nosotros tenemos una gastritis erosiva y no la cuidamos bien cuidada, esas erosiones van a ir a una úlcera porque ya hay un despulimiento de la mucosa, o sea, un daño de la mucosa. ¿Cómo se manifiesta una gastritis erosiva? La gastritis erosiva se manifiesta básicamente por dolor e inclusive puede haber sangrado. Ahora hablamos de los signos de alarma. Muy bien, antes de avanzar y de recibir una nueva llamada, como siempre consultamos a los ciudadanos, y es que es muy común decir, uy, tengo una gastritis, cuando sienten pesadez, cuando comen algunos productos. Por eso le hicimos una pregunta sencilla a la gente: ¿qué le causa gastritis? ¿Qué cree usted que le causa la gastritis? Escuchemos las respuestas. Aguantar hambre, dejar pasar el tiempo de las comidas. ¿Qué me produce las cosas ácidas? A veces la droga y la mala alimentación. Parece a mí que eso es lo que da gastritis, las comidas a deshoras. Por lo general, las pastillas producen mucha gastritis, las comidas muy condimentadas y pues casi siempre la persona que sufre del colon sufre también de la gastritis. Los alimentos ácidos, lo que son los frijoles, comidas pesadas. A mí a veces me da gastritis hasta el agua. Me tomo un vaso de agua y empiezo. Gastritis me produce comer muy caliente o comer a deshoras. Mire ese último elemento, doctor Peláez. Comidas calientes, las frías, ¿eso genera gastritis? No, eso no genera gastritis. Hay un componente que también nos faltaba, que es importante, que es el estrés. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo es una ventana del sistema nervioso. Existe la gastritis por estrés y las úlceras por estrés. Entonces el estrés es considerado actualmente una enfermedad maligna. ¿Por qué? Porque el estrés genera un estado de hipersecreción gástrica que generalmente
acaba con estos mecanismos de defensa que tiene el estómago y favorece desde una simple gastritis hasta verdaderas erosiones y úlceras. Un televidente nos llamó, no quiso salir al aire, pero nos hizo una pregunta muy concreta que me sirve a mí para ampliarla incluso un poco más. Pregunta si el limón es bueno o es malo para una persona con gastritis y gastritis crónica. Y yo agregaría qué alimentos deben tenerse o retirarse de la dieta para personas con gastritis. Bueno, entonces, miren, vuelvo y repito, existe una susceptibilidad individual, o sea, todos, el hecho de que una persona tolere un ácido y el otro no lo tolere no quiere decir que el uno está más aliviado que el otro, sino que el uno es más susceptible que el otro. Pero lo que sí les puedo decir que aquellos pacientes con una gastritis crónica que no ha sido bien compensada, que es una gastritis crónica que tiene un componente de actividad, son estómagos que son más susceptibles ¿a qué? A las grasas, a los condimentos, a las salsas, a los fritos, a los calentados, a los ácidos, al alcohol, al cigarrillo, al café y al estrés. Y vuelvo y les digo, la gastritis crónica como tal, ella no desaparece, ella va a permanecer ahí. No degenera en nada porque si no se había muerto más de media humanidad. Claro. Entonces la idea es, aquel paciente que tiene una gastritis crónica y que tiene un estómago muy susceptible, hombre, cuídese y péguese sus recreitos sin exagerar. Teresa Vélez está en Itagüí. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, gracias. Vea, yo no los estoy escuchando por el televisor, pero cuando termine me dan tiempecito de ponerle volumen al televisor. Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Quiero saludarle al doctor, es un programa muy especial, muy bueno, los felicito. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Vean, yo estuve donde el médico el 15 de este mes, un médico particular que toda la vida me ha atendido a mí. Me resultó que tengo gastritis, dispepsia y reflujo. Me mandó una droga supremamente cara, me vale 500.000 pesos la droga. Yo no tengo pues quien me la dé. Me mandó Omeprazol y me mandó Leprin esmático. Entonces mi pregunta es, yo estoy tomando Omeprazol del otro pues de común y corriente, todos los días antes de desayunarme, 15 minutos antes de desayunarme, pero sigo con el malestar y me duele mucho la cabeza después de almuerzo, después de que almuerzo. Él me dio muchas recomendaciones, me hizo subir la cama, me quitó el tinto, me puso a comer un poquito más seguido, pues muchas recomendaciones me mandó. Entonces, a ver, ¿qué me puede decir usted si me hace el favor? Sí, mire. Espérenme un segundito, doctor Peláez, claro, porque Teresa nos pidió unos segundos para llegar. Sí. Ella vaya a subirle el volumen a su televisor. Está llegando, le subió. Ahora sí le puede contestar, doctor Peláez. Bueno, yo lo oriento más como un reflujo gastroesofágico no bien tratado. A ver, sobre el omeprazol yo tendría una observación que hacerte. El omeprazol es un medicamento que en su momento fue bueno, sigue siendo un medicamento bueno. Inclusive ahora hablamos de todas esas cosas que culturalmente que favorece el cáncer, no. Bueno, la idea es la siguiente, si usted decide continuar tomando el omeprazol, lo debe tomar en ayunas, con agua y como mínimo dejar su estómago vacío media hora. Segundo, cuando usted me habló de los otros medicamentos, un medicamento más costoso, y me habló de uno que se llama Leprid, sí, el Leprid es el nombre comercial de una molécula que se llama levosulpiride. El levosulpiride es un procinético. Básicamente, ¿qué va a hacer ese medicamento para que usted me entienda? Va a mejorar el vaciamiento del estómago y va a cerrar esa valvulita que está permitiendo el paso del líquido ácido del estómago hacia el esófago. Eso es lo que nosotros llamamos en gastroenterología un procinético. Ese medicamento es un medicamento bueno. Lo debe tomar 15 minutos antes del desayuno, del almuerzo y de la comida. Sobre las medidas generales que le dio el médico me parecen muy buenas. Solo le voy a decir una cosa con todo respeto. Esa medida de levantar la cama es una medida que es efectiva a 21 centímetros. A 21 centímetros no duerme nadie. Como dormir parado, ¿no? Entonces, claro, y se genera un problema de columna. Entonces, lo que yo le sugiero a los pacientes es lo siguiente, mire, si usted toma un buen medicamento, si lleva una buena dieta y si además su última comida del día la hace la más pequeña y 3 horas antes de acostarse, esa es la mejor medida antirreflujo.
más que levantar la cama. Levántela a 5, a 7, a 10, a 15 centímetros, eso no sirve. Venden que unos colchones antirreflujo, eso tampoco sirve. La única medida efectiva antirreflujo sería, vuelvo y repito, levantar la cama a una altura de 21 centímetros. A 21 centímetros no duerme nadie y fuera de eso genera un problema de columna y lo deja la mujer. Vamos a hacer una pausa, doctor Peláez, pero vamos a regresar al final, apenas con unos minutos, pero quiero hablar de síntomas generales, de síntomas de alarma y de prevención, si es posible la prevención. Ya volvemos. En Telemedellín aquí te ves. Desde el 1 de mayo empezó a operar Sabia Salud, una EPS que busca brindar atención con oportunidad, calidad humana y eficiencia. La EPS del municipio de Medellín, con fama, y el departamento de Antioquia, ya una realidad, viene prestando los servicios de salud a la población más pobre sin ningún traumatismo. Hoy Sabia Salud ya tiene 250 contratos con las redes de clínicas, de hospitales, centros de salud, para garantizar cada vez una mejor atención. La EPS Sabia Salud es la segunda EPS del régimen subsidiado más grande de Colombia por su número de afiliados, 1.700.000 usuarios de 112 municipios antioqueños. Sabia Salud empieza a implementar su modelo en el que la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades es la parte fundamental. Garantizar la atención oportuna en salud, eso es vida. Medellín, todos por la vida. Se vomitan dentro de la boca y tienen unos ojos de locas. Se llama movimiento cervicopatelar. Es que la naturaleza es muy sabia, porque vos te imaginas uno ver una paloma cayéndose. ¡Qué pecado! Es que es por montaje, así va a parecer que estaban juntos. Simposio, Bosques y Agua, agosto 26 y 27. Dependemos del agua para vivir y de ella los bosques para fluir. Mayores informes, pactobosques@gmail.com. Invita Pacto por los Bosques de Antioquia y Jardín Botánico de Medellín. En Telemedellín aquí te ves. Usted me advirtió, doctor Peláez, que este tema de las gastritis era amplio. Muy amplio. Pero nos ha rendido, ¿no? Sí, hemos tocado varios puntos. Y hemos atendido unas buenas consultas claro, de nuestros televidentes. 3 minutos apenas para el final. Por eso quiero que hablemos de síntomas generales para identificarla y síntomas de alarma. Correcto. Mire, entonces, el estómago está expuesto todos los días a agresiones. Es normal, entre comillas, cierto malestar, cierta sensación de fatiga, de dolor aquí en la boca del estómago. Ese dolor puede ser de tipo ardor, quemazón, punzada o cólico en casos más severos. En algunos pacientes los puede despertar en las horas de la madrugada, es lo que llaman el clocking los americanos. Y es un dato importante porque nosotros tenemos un pico fisiológico de producción de ácido que se da más o menos a esa hora. Básicamente, ¿qué es lo importante? Más que saber los síntomas es siempre tener en cuenta una cosa que llaman los signos y síntomas de alarma. Usted debe consultar y no automedicarse como hace mucho la gente que va y compra el omeprazol. Si usted está con dolor aquí y es un dolor que es continuo, es un dolor que lo despierta en las horas de la madrugada, si hay falta de apetito, si hay pérdida de peso, si hay sensación de plenitud o llenura inmediata, si hay presencia de náuseas o vómito, si a usted le dicen, hombre, estás perdiendo peso, eso se llaman signos de alarma, y más que automedicarse, porque es que tengo una gastritis muy fuerte que me quite el apetito, es ir a consultar a su médico para que su médico le examine bien y si justifica hacer un tratamiento bajo un control de él y
o si no, hacer una endoscopia digestiva para mirar su estómago. Casos más severos, cuando hay una úlcera, son dolores severos aquí en la boca del estómago y pueden dar materia fecal negra como carbón. ¿Por qué? Porque hay un sangrado, pero pueden haber sangrados tan severos que pueden dar náuseas, vómito y vomitar sangre. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes estén atentos a los signos de alarma, que los más comunes serían pérdida del apetito, pérdida de peso y dolor continuo, y no a la automedicación. ¿Se puede prevenir? ¿Se pueden tomar medidas, estilos de vida saludables, no consumir ciertos alimentos para evitar la gastritis? Claro. Entonces, hombre, es lo que yo le digo a todos mis pacientes. Hombre, no es un régimen militar, pero usted lleve una vida sana, evitando las grasas, los excesos de grasas, de condimentos, de salsas, de fritos, de calentados. Sea ordenado en su dieta, haga 3 comidas al día. Yo siempre recomiendo un desayuno suave, un almuerzo bueno y la última comida del día, la más pequeña, y 3 horas antes de acostarse. ¿Para qué? Porque es que el estómago tiene que descansar igual que descansa el cuerpo. El proceso de vaciamiento gástrico se da de 6 a 8 horas. Entonces queda en canso un estómago produciendo ácido. Inmediatamente usted se despierta del estado de vigilia, inmediatamente empieza la producción de ácido. Es importante tener en cuenta esos hábitos y así evitamos los excesos de alcohol, de café, de cigarrillo, la mala utilización de analgésicos antiinflamatorios, fijarse muy bien cómo los utiliza. ¿Para qué? Porque pueden producir desde simples erosiones hasta cuadros de úlcera y hemorragia por una aspirina. Y bajarle y controlar el estrés, que es un factor muy importante Sí, en esta enfermedad. Porque el aparato digestivo es una ventana del sistema nervioso. Importante ese concepto. Doctor Peláez, muchas gracias, siempre es muy agradable conversar con usted. No, a usted muy amable, Felipe, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los que participaron hoy, bueno, todos los que estuvieron en sintonía, pero además quienes tomaron el teléfono y marcaron la línea telefónica para consultar al doctor Peláez, muchas gracias. Mañana, como una manera de seguir adelante con este tema, vamos a hablar de los buenos hábitos alimentarios. Será, por supuesto, en nuestro horario habitual, el de las 11 de la mañana, de 11 a 12 del mediodía, consultorio abierto en el 441-2100. Regresamos mañana entonces. Feliz tarde para todos. Aquí te ves. En Capicúa, ciudad de escuela, el asunto es tan serio como divertido. Ay, voy a aprovechar que estoy en Facebook y le chismoseo el perfil a Juanpa, que hace muchos días no lo veo. Mari, usted desaprovechando el tiempo libre en Facebook, pudiéndolo aprovechar en deporte y recreación, ciencia y tecnología, cultura, bilingüismo. Oh, Beautiful City. Pregunta en tu institución educativa por el programa Jornada Complementaria de la Secretaría de Educación de Medellín.